¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora en la cual nos estén escuchando. Bienvenidos a este podcast que estamos teniendo la oportunidad de realizar. Mi nombre es Luis Carlos Mesa y estoy acompañado por mis compañeros de la universidad, Diego Pérez y Luis Higuera. Buenas tardes. Eh, este es un podcast que está diseñado para conversar con ustedes y acerca del tema de los videojuegos, y está diseñado para que alguien que no conoce los videojuegos pueda entender qué es lo que está pasando en este mundo, tanto digital como real, puesto que, como ya lo hablaremos, hay una cantidad de eventos, interacciones y comportamientos que se están dando lugar en este mundo de los videojuegos, han iniciado desde hace ya muchos años, y pues ya a varios años de que comenzó esta tecnología, esta forma de entretenimiento, pues ya la cosa, la cosa está muy interesante, es un fenómeno muy grande y que sigue creciendo, y pues es un fenómeno del cual nosotros eh, formamos parte y nos gusta mucho, así que pues estamos felices de poder aquí compartir lo que sabemos y lo que investigamos durante este curso. Flujos, Interacciones on offline. flujos e interacciones on y offline, es correcto. Sí. Bueno, en esta primera sección vamos a platicar un rato sobre, más que nada, cómo empezó, cómo dio a lugar, cómo nacieron los videojuegos, y pues cómo se han ido jugando, no solamente pues en una habitación, en una pantalla, sino cómo los videojuegos se han trasladado a espacios públicos. También vamos a hablar mucho de eso, puesto que lo que nos interesa es estudiar y observar cómo se viven tanto en lo digital como en lo real. Entonces nuestro compañero Luis va a comenzar a darnos un poco sobre la historia primordial del inicio de los videojuegos. Sí, bueno, pues todo empezó con las primeras competencias cuando recién salió el juego de Tetris. Se empezaron a realizar varias competencias entre dos jugadores por la naturaleza del juego, y esto como que fue creando más interés al jugar los juegos de a dos jugadores. Después salieron otros juegos más avanzados, y con el tiempo empresas reconocidas como Nintendo y Blockbuster hicieron sus propias competencias de videojuegos, en las cuales los juegos principales que se jugaban eran de Super Mario Bros. O Sonic el Erizo 3. Y pues esto fue avanzando cada vez más hasta que se fueron complejizando y se fueron juntando cada vez más gente, porque el interés crecía cada vez más, hasta que de repente empezaron a salir los juegos más competitivos, más avanzados. Y pues esto se dio sobre todo en los juegos de ordenador, que comenzaban a jugar los juegos a distancia, en línea, gracias al internet. Y esto pues dio origen cada vez a competencias más profesionales de videojuegos. Ok, tengo entendido que los videojuegos comenzaron en Estados Unidos, ¿no? En el 72 con el Pong, que era bueno, no sé si hay, por ahí lo han visto, pero incluso sale la película de Wall-E, que es lo de una telecita con una pelotita y los jugadoritos ahí. Sí, yo creo que incluso alguien que escuche este podcast, que no haya jugado videojuegos, ha visto de algún modo pues ese videojuego, ¿no? De la pelotita rebotando. O en general otros juegos viejos, incluso, no sé, Pac-Man, muchas veces muchos decían que no era un videojuego, era pues simplemente una cosita que nomás era cultura general, que ya tienes que conocer. De hecho. Y pues sí, esta tecnología, creo que vale la pena mencionarlo, porque ahí en clase nos tocó ver sobre esta curva, ¿no? Sobre cómo, por ejemplo, ahorita el Apple Vision Pro, cómo la tecnología empieza y muy poca gente tiene acceso, pero conforme se empieza a popularizar, se va volviendo más barata, se va esparciendo, ¿no? Y al principio los videojuegos eran eso, era algo, pues eran prototipos, eran cosas pues que solamente se jugaban en ciertos grupos sociales, que eran las universidades de Estados Unidos. Y como lo cuenta Luis, pues se empiezan a hacer eventos, ¿no? Que no, pues que un tornillo de Tetris, que un tornillo de Pong, y empieza a crecer, ¿no? O luego en Estados Unidos lo mucho que hicieron, que empezó con lo del Tetris, fue en las universidades iban agarrando los mejores y se los llevaban a centros de convenciones, ahí montaban las máquinas y todo, y órale, pónganse ahí. En convenciones, sí, Ajá. sí. Y de hecho creo que justamente en esas convenciones son como los primeros espacios públicos, ¿no? Donde el ojo público empieza a ver al videojuego, porque el videojuego al principio pues no existía No, YouTube, pues no, es Twitch. que tú decías videojuego y nadie le entendía qué rayos era, o
te veían en la tele con la palanquita y decías, pues sí, yo a tener incluso la creencia de que te absorbía la mente y pues hasta la fecha se tiene ese... Claro, Y algo interesante que mencionas de que el equipo usaban equipos pues baratos, accesibles, pero con el tiempo, como fue queriendo más seriedad esto de las competencias de juegos competitivos, pues entonces los equipos cada vez tenían requerimientos más exigentes y entonces el usuario tenía que invertirle más cantidad de dinero y tiempo a los recursos que estaban usando para jugar estos juegos. Entonces esto lo volvió así como una actitud más profesional y que los acercaba, daba más seriedad a las competencias que estaban teniendo de videojuegos. Y pues esto pues cada vez se volvió incluso un medio de vida para muchos jugadores porque como dices las competencias que se realizaban daban premios millonarios y pues de eso vivían los que estaban compitiendo en esos juegos, de esos premios o del dinero que tenían compitiendo profesionalmente o de también haciendo streams de juegos también ganaban dinero de esa manera y pues se volvió como su medio de vida. Incluso antes de que existía YouTube y los streams y todo eso, pues la cobertura inicial que se le daba a los videojuegos era pues es algo que hace un grupo de gente rara, ñoños, nerds, ¿no? Sí. Y de hecho desde el principio del inicio, desde el principio de los videojuegos, yo tengo la noción de que el gamer es la persona que juega videojuegos. Tú dijiste ahorita una palabra clave, seriedad, o sea, ha buscado que se le dé seriedad a esto, ¿no? Sí, porque siempre lo ven como una broma, bueno, o sea, te dicen, soy gamer, y dicen, no, hombre, este es el que trae la computadora con lucecitas y un montonal de monos y no sabe qué tanta cosa. Nunca se le toma en serio, pero hay veces en que... No, sí y incluso, o sea, yo diría que hoy en día estamos grabando en el abril de 2024 y ya ha habido un gran avance en este aspecto porque ya el videojuego no es tan mal visto como antes se veía. No, de hecho ya no se ve como algo invasivo porque se creía antes que era eso. Ahora, de parte de modo de vida, dices, es lo que cualquiera haría después de un día de trabajo, ¿no? Después de que relajarse un fin de semana. Como ver una película, casi. Claro, es las dos partes que tiene el videojuego, ¿no? Un modo de entretenimiento, pero como lo acaba de decir Luis, también un modo de vida, ¿no? No, también lo dijiste tú, un modo de vida y un modo lo dijiste, de mantenerte, un modo de, o sea, a eso te dedicas, ¿no? Y creo que algo que que hay que mencionar en esta sección es cómo, en qué momento se le empieza a tomar en serio los videojuegos, ¿no? Pues mirando hacia atrás, como que lo más cercano es el 2019 con la pandemia, que como que ya toda la gente dijo, bueno, pues estoy aquí en mi casa, pues me voy a jugar un videojuego, ¿no? Ya como que ahí definitivamente hubo un boom en los videojuegos. Pero incluso antes, en estas expos que había, ¿no? Había torneos de Tetris, primero de Pong, después de Street Fighter, etcétera. Sí, como que pasaron los gamers de ser en sí apestados a ser ya como un grupo cultural en la sociedad. Que seguía estando como marginado, ¿no? Sí. Hasta, creo que el momento en el que empieza a cambiar al menos la visión que se tiene hacia este grupo es cuando empieza a haber ya eventos, particularmente el Mundial de League of Legends, que fueron, creo que fue como el primer evento así que te imaginas como más grande, ¿no? Ajá, más masivo, más espectacular, ¿no? No una expo, sino un estadio. Ya, es algo más serio. Deporte real. Ajá, ok, un premio en efectivo, pero ¿cuánto, no? Esta vez eran $100,000 más un trofeo, ¿no? Y pues sí, y así empieza a avanzar y en ese momento que empiezan los eventos de este juego, que es el League of Legends, que es un videojuego de 5 contra 5, muy estratégico, de equipos, ¿no? Entonces, pues eso hace que la gente empiece, yo le voy a tal equipo, yo le voy a otro equipo. Sí, me tocó a mí estar en transmisiones pues, con unos amigos, de ver las finales de los Worlds y todo. Y sí es es toda una maquinaria lo que se mueve ahí, porque es como si vieras un partido de fútbol, incluso ya está a tal punto que dices... Es como ver partido de fútbol, un partido de básquetbol o ver las mismas olimpiadas, ¿no? Y sí. Está todo muy bien organizado y a mí me sorprende la complejidad en la que como un juego de computadora que era muy ordinario llegó a tanto, ¿no? Ya convertirse en deporte en ciertos países. Claro, de hecho... Sí. De hecho, es muy popular, se ve luego que es muy popular entre las personas porque si te metes a los streams de Twitch, generalmente los de League of Legends o World of Warcraft o cosas así, son los que tienen una gran cantidad de visitantes.
tienen como entre 50,000 o 100,000 vistas cada stream de particular de estos canales de League of Legends. Okay. Y pues ahí es donde se suele dar más las competencias profesionales, las transmiten ahí en Twitch y ahí pues interactúan varios con los comentarios, pues se suele darse buena vibra con los comentarios, pero también hay que tomar en cuenta que también hay gente muy tóxica que como que no más intenta a llevar la mala vibra a las personas. Claro. Y pues cada vez se hace más necesario tomarse más en serio esto de los moderar este tipo de comentarios y de llevarlas a prácticas menos agresivas entre los jugadores para que pues pueda llevarse un medio de vida pues más saludable, más sano. ¿Cómo le explica, o sea, cómo describirías a alguien que no sabe qué es Twitch? ¿Cómo se lo describirías? ¿Qué es Twitch? Uy. Pues Twitch es como la plataforma principal de videojuegos donde se congregan la mayoría de los jugadores que quieren dar a conocer los videojuegos o que quieren dar a conocer sus habilidades al mundo, pues se congregan en Twitch y ahí hacen streams importantes porque pues es como el espacio público, es como el espacio social que tienen los videojugadores, es decir, es donde se reúnen ellos en línea, donde interactúan, donde transmiten contenido, donde pues se dan a entender cada vez más ellos como profesionales o como que también como que interactúan más con las personas que están viendo los streams. Uh-huh. Y pues es como el medio principal donde se congregan los videojuegos en sí, pues sí. Claro, y pues sí, es un gran espacio para la identidad, ¿no? O sea, donde la gente, una persona que se identifica como gamer y no solamente pues juega y ya, sino pero que quiere como más de un transmitirlo. Tipo, por así decirlo. O sea, tienes al profesional, al que dice vivo de esto, al que dice sí, estoy checando en Twitch, tengo canal en Twitch incluso, ¿no? Que digan. Pero tienes también al otro, al que dices, ese que sería mi caso, yo juego nomás por nomás distraerme, por nomás agarrar ahí en semana algo que hacer. O sea, así es. Y ahí, en ese tipo de rubros, puede haber personas en común que digas, a lo mejor él vive de esto y ve tal canal de Twitch, o él nomás lo usa como para relajarse y también ve el mismo canal de Twitch, así que se puede crear como una unión, o pues no sé, pues como una conexión entre dos personas incluso que tengan contextos muy diferentes en el tema de los videojuegos. Y también es importante considerar la difusión que da Twitch a este tipo de competencias, porque hay gente que pues nomás casualmente entra a Twitch o de repente conoce la página o algún amigo se la recomienda o algo y como que se va introduciendo cada vez a este ámbito de los videojuegos competitivos y pues puede que de repente empiece a tomárselo más en serio y él mismo pues empiece a involucrarse más en la vida profesional de los videojuegos o también incluso se anima a transmitir sus propios juegos, sus propias competencias, sus propias partidas o llevarse a convivir con más gente o competir con más videojugadores porque puede que en principio ni siquiera le interesan los videojuegos y por gracias a Twitch se comienza a tener más interés en ellos. Claro, pues hasta ahorita hemos hablado ya de los eventos, ya de las plataformas y ahorita dijiste algo muy importante de los tipos de personas, ¿no? Hay gente que juega de tal manera, hay gente que busca otra cosa, ¿no? Sí. O sea, es algo muy amplio. Y ya para pasar a eso de los tipos de personas, para cerrar esta partecita de los eventos y más adelante hablar a profundidad de las plataformas, nada más quiero añadir un dato curioso en esta línea de cómo los eventos van creciendo, que creo que es como el punto en el cual los videojuegos se vuelven algo mainstream, ¿no? Así el punto clave en el cual deja de ser como algo de un sector de la sociedad que está a la orilla y se vuelve algo como que es parte de la cultura general, ¿no? Que es el Mundial de Fortnite de 2019. Fortnite pues es un fenómeno cultural muy cañón y pues... Muy sonado cuando salió en 2016 por ahí más o menos. Sí, era muy sonado y pues en este 2019 eran épocas de pandemia, entonces pues todo el mundo ahí... Que yo sepa, lo tuvieron que organizar muy bien las carreras porque... O ya había empezado la pandemia, ¿verdad? Que ya había empezado todo el rollo de la pandemia o algo así. Fíjate que no sé si, creo que fue como en enero o algo así, o sea, fue poquito antes, pero no estoy seguro de cómo conversan las fechas, pero es en el 2019 y sé que el premio eran $3 millones y se los llevó porque, bueno, en un juego, en un mundial de LOL, pues tienes a un equipo y a otro equipo, ¿no? Son dos organizaciones que tienen a sus entrenadores, tienen a sus jugadores. Tienen hasta fisioterapeutas. Tienen fisioterapeutas que le hacen masajito en la mano después de dar muchos clics. Tienen banca, ¿no? Incluso si tu jugador se le rompe una uña o no puede jugar porque lo dé la mano o porque está enfermo, tienes a tu banca, ¿no? O sea, es tal cual un equipo, una organización deportiva de
de este juego, ¿no? Pero ahora imagínate, ese premio era de $100,000 y pues bueno, era más que nada como el prestigio, ¿no? Es decir, somos los campeones de un juego que en ese momento era muy famoso, que sigue siendo muy famoso, está creciendo y es muy, muy competitivo. Y al igual que ese juego, que es un 5 contra 5, Fortnite es un juego en el cual compites tú solo, no es por equipo, sino que eres un solo jugador en un mapa con otros 99 jugadores para un total de 100 y solamente uno gana. Entonces, en este evento había 100 computadoras con 100 personas y dijeron, ok, el que gane se queda con todo, ¿no? Ya hubo como torneos en línea para clasificar, pero el día del torneo ese era presencial, ese era no creo que no en un estadio como tal, creo que era más como un teatro o algo parecido. Sí. Pero el premio eran $3 millones y se los ganó un jugador, un chavillo que se llamaba Buga, recuerdo todavía su nombre. Sí. Y pues no sé, supongo que tenía unos 16 años, algo así, o sea, un muchachillo de 16 años que se ganó $3 millones por ganar una partida de Fortnite, ¿no? Y en ese momento, pues la gente, muchos papás, ¿no? De que dicen, caray, hijo, ¿sabes qué? Mejor si juega Fortnite. Sí. De hecho, sí, en Estados cambia. Unidos, después de eso, mucha gente que sí andaba gastando dinero real en el juego y andaban ya, pues tuve en Estados Unidos por ahí por 2019, 2020, pandemia, 2021, era muy común que tuvieras al chamaco de 15 años, de 16 años ya con una máquina, y no digo una laptop, digo una PC potente ya para jugar Fortnite. De unos $5,000 o algo así. Sí, ya algo grande, ya tenían algo grande, pero el niño ponte que no sabía nada más que, o sea, no lo digo mal, pero pues el niño nomás sabía jugarle al Fortnite, ¿no? Uh-huh. Y dices, wow. Que bueno, no es lo mismo saber jugar al Fortnite que competir al Fortnite al nivel que compiten en esos torneos, ¿no? Y sea el juego que sea, o sea, si tú te quieres meter al círculo competitivo de cualquier videojuego, tienes que meterle muchísimas horas. Tal cual. El recibo de luz te sale carísimo. Yo por eso fue mi principal decayente de convertirme en famoso, porque yo quería entrar a los de Halo, pero pues te quedabas mucho, costear de luz y Sí, no, o sea, realmente, o sea, me consta que al menos los jugadores de LoL, o sea, son 12 horas al día, ¿no? Todos los días de estar ahí practicando, juegas una partida y no juegas por jugar o no juegas para ganar, juegas para mejorar, ¿no? De hecho, vi un documental, creo, de los es toda otra diferencia. Vi un documental, o parte de un documental de los de T1, de estos del equipo de LoL, cómo era su rutina como día a día. Y ponte que se levantan a las 6 de la mañana, de 6 a 8 horas le vayan a correr afuera o algo, que les pegue el viento, básicamente. Se ponían así a hacer ejercicio, no algo pesado, pero pues como que a moverse. Sí, para que el cerebro funcione. Y como a las 10 de la mañana, ponte hasta las 9 de la noche, están en un cuartito, en una como sala de juntas más o menos, con las máquinas y todos ahí jugando. Sí, está cañón eso, o sea, esas casas, ¿no? Donde se juntan. Sí, son como casas, ajá. Son como, pues sí, tal cual como un campo de entrenamiento. Es como un campus chiquito donde viven supuestamente todo el equipo. Y pues algo interesante que mencionaban ahorita de que algunos jugadores nomás se quedan por jugar, pero que lo más lo hacen por mejorar, pues sí, es que ahí pues es donde podemos denotar varias tipificaciones de jugadores, porque por ejemplo tipificamos a uno que son los jugadores casuales, así que nomás juegan así como hobby, o los que juegan así pero que no tienen idea ni de que están jugando, o también también podemos considerar a los jugadores que son expertos en los juegos, pero ya cuando son jugadores profesionales, pues entonces es como que más obvia la distinción, pero pues no todos saben distinguir bien qué tan profesionales están involucrándose en los videojuegos, porque no todos le entran este rollo de los videojuegos profesionales, ¿no? Sí. Y pues como que al momento de anonimizar estas tipificaciones, como que los vamos juzgando de maneras equivocadas, o podemos perdernos de vista qué tan centrados están en realidad ciertas personas en los videojuegos, o qué gustos personales tienen. También incluso se pueden denotar no solamente tanto ámbito profesional, sino también gustos personales o preferencias, o qué cosas les gustan hacer. También se puede denotar con las tipificaciones, porque por ejemplo, si hay ciertos jugadores que prefieren shooters o juegos de peleas, o que prefieren juegos de carreras o todo eso, pues también como que o juegos de fútbol, pues entonces ya los categorizamos, por ejemplo, a unos de deportistas, a otros simplemente de como gente más avispada también, así como los shooters, o también
Sí, los que requieren con muchos reflejos, ¿no? Muchos reflejos, lo más hábiles en ese tipo de campos, o también juegos de carreras, pues gente como que le gusta más así, pues así el como tema del automovilismo. el tema del automovilismo, sí, exactamente. De ir perfeccionando las líneas y las pistas, ¿no? Sí, se me hace muy interesante lo que dices porque tú planteas ahorita, así de rápido, planteaste 3 tipificaciones de gamers, ¿no? Sí. Que es la casual, Ajá. el experto, que también se conoce como hardcore, como el recio, el que está clavado, pero hay una línea aparte, ¿no? Y está el pro. O sea, porque también se divide, está el speedrunner ahí metido. Ah, sí, es que un speedrunner es como un pro, es como entre pro y hardcore, porque es alguien que le mete muchas manos, pero yo creo que el pro es el que ya gana dinero de eso, ¿no? Sí, el pro es el que ya está ganando. Y sí hay speedrunners que pues pueden ganar ya sea de streams o en competencias de speedrunners, ¿no? Pero sí, pues es que speedrunner sería como un pro, pero que como, por así decirlo, ya se aburrió de tanto hacer stream de partidas como casuales o normales y prefiere, si me voy a pasar este juego en tal tiempo. Rápido. Con toda rápido. ¿Qué es un speedrunner para alguien que no sabe qué es un speedrunner? Pues speedrunner sería el que se le ocurre la típica de conseguir el logro imposible del juego o el logro más difícil del juego. El que dice, yo me voy a pasar esto en... Ponte que la campaña tuvo las 6 horas y el compadre dice, yo me lo voy a pasar en 2 o en 3. Y pum, está todo, por lo general no hacen pausas, nada. Tienen todo ahí, haz de cuenta que ahora sí que van al baño ahí en el... Sí, no, tiene ahí un cronómetro pues el speedrunner, pues sí, yo lo definiría más como la persona que quiere pasarse el juego, pues básicamente pasarlo en la menor cantidad de tiempo posible, pero para esto usa un número de estrategias que pues, de hecho, pues podría decirse que vence el mismo propósito de pasarlo rápido, porque se consume más tiempo preparando o planeando las estrategias de la ruta del videojuego, de cómo lo van a pasar más rápido que rompiendo el récord. Entonces, como que esto al final de cuentas los termina invirtiendo más tiempo en el juego que cualquier persona normal, pues al momento, pero que pasarlo simplemente así rápido, así por habilidades. Y pues no todo, uno piensa que los speedrunners generalmente son gente con mucha habilidad, pero hay muchos que nomás por jugar mucho tiempo el videojuego es que tienen tal habilidad en los videojuegos siendo speedrunners. Y pues puede que también, perdón por interrumpirte, adelante. Pero es que puede que sean incluso hardcore o profesionales, incluso si no necesariamente tienen que tener muchos ingresos, porque hay muchos canales que simplemente no tienen tanta difusión ya, porque como Twitch ya lleva mucho tiempo, entonces hace que pues sea más difícil cada vez acaparar más público, y hay gente muy experta de hecho que tiene pocos viewers y que aún así pues sabe jugar de manera más profesional que la mayoría de la gente que sí tiene más viewers incluso. Claro, es que son cosas totalmente diferentes el ser bueno y el saber monetizar un canal, ¿no? En una plataforma, o sea, eso ya es otro set de habilidades, ¿no? O sea, sí. Pero ahorita te quería añadir a lo que acabas de decir, una anécdota muy interesante, ¿no? De un Super Mario 64. Super Mario 64 es un videojuego para el Nintendo 64, el cual tiene una comunidad de speedrunner pues muy, muy intensa, ¿no? Es un juego que ya tiene muchos años que salió, pero sin embargo la gente, como es viejo, tiene ciertos errores, pues por aquí puedes atravesar una puerta, puedes aquí abrir esta puerta sin la llave, o una pared que te puedes brincar, o sea, tiene como esta mezcla de glitches, de bugs, de errores que hacen que pues, la gente esté ahí metida ahí buscando cómo hacerle para achicar ese récord, ¿no? Que ya de por sí es muy, muy chico en comparación a lo que tenían los desarrolladores en un principio. Y hay una anécdota muy, muy curiosa de un jugador que pues, estaba jugando a esto, estaba tratando de pasar el Mario 64 en el menor cantidad de tiempo posible y le ocurrió un glitch. Que nadie sabe cómo, nunca nadie supo qué fue lo que pasó y lo intentaron replicar y nunca pudieron. Y el consenso como general al que se llegó fue que en ese momento hubo una llamarada solar que hizo que el juego tuviera una reacción y que se glitchara. No sé si lo habían escuchado. Sí, había escuchado de eso, de hecho. Fue muy curioso, como que fue un fenómeno meteorológico, un fenómeno astronómico el que causó que ocurriera ese glitch y que tiene muy pocas probabilidades de que se repitiera precisamente porque tenía que darse esas condiciones astronómicas. Entonces, ahorita que iba a ser el eclipse, ¿no? De que había memes ahí de los jugadores de Mario 64 preparándose para el eclipse y estaban así de que con su control así ya bien listos para agarrar el glitch cósmico, ¿no? Pero sí. Y lo que te iba a decir era que esas son tipificaciones de gamers provenientes de alguien que juega, ¿no? O sea, uno que es gamer sabe reconocer a los demás a partir del uso que le da a esto que son los videojuegos, ¿no? Pero ¿cómo son las tipificaciones de gamers que reciben los gamers
de otros grupos que no son gamers, ¿no? O sea, Pues, o sea, ¿cómo le llamarían así que la gente normal a un gamer? ajá, o sea, porque o sea, Pues una persona llamarle normal, incluso adicto o obsesivo, que está adicto, que está obsesionado con los videojuegos, o que está perdiendo su tiempo, enchufado. o que simplemente pues está ahí pues entreteniéndose o pasando el rato o simplemente perdiendo el tiempo o simplemente pues pasándola y ya pasándola O sea, así como sea. es una observación interesante porque, o sea, una persona que no juega no sabe distinguir a un casual de un hardcore, a lo mejor, ¿sabes? Para una persona, simplemente es una persona jugando y ya, pero no sabe cuál es el nivel en el que esta persona está jugando. Y pues creo que es interesante, ¿no? Y pues sí, obviamente hay tipificaciones que se le dan al gamer pues, ya de años, ¿no? De antaños, ¿no? De que pues a lo mejor no sé, que no se baña o que quiere estar ahí todo el rato o que también le gusta consumir cierto tipo de cosas. No sé, o sea, son como cosas que existen ahí por la cobertura inicial que se le dio a los videojuegos, pero creo que hoy en día está cambiando. Creo que hoy en día, pues sí, o sea, ya no la gente hace como esa conexión de, es alguien que trae un videojuego, automáticamente es alguien que es antisocial o es alguien que, etcétera. No, ahorita ya simplemente se reconoce, ¿no? Como una actividad y creo que eso es valioso. Podríamos también hablar un poquito acerca de, creo que ya lo estás tocando ese tema, lo de los grupos sociales relevantes. Básicamente es decir, cómo los propios gamers condicionan el uso, ¿no? de estos juegos. Por poner un ejemplo, estamos hablando ahorita de varios géneros de videojuegos y me gusta el tema de los juegos de peleas, ¿no? Sí, como Smash Bros. El más popular, de los más populares, Smash Bros, Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, así es. Una vez un amigo me dijo, a ver cuándo nos agarramos a botonazos. Y pues se me hizo muy gracioso porque literalmente es eso, o sea, estás sentado con otra persona picando botones a ver quién gana, ¿no? En los botones. Pero dentro de esos botonazos hay ciertas prácticas, ¿no? Hay ciertas prácticas que están bien vistas, que están mal vistas. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías tú? O bueno, esto es un podcast para alguien que no juega videojuegos. Imagínate que ¿cómo podríamos cómo podríamos explicar lo que es un spammer de algún movimiento a una persona que no juega videojuegos? Spammer, pues básicamente que está usando el mismo movimiento una y otra vez y no usa otra cantidad de movimientos, o sea, no es versátil en sus movimientos, no usa movimientos diversos, sino que simplemente use y una y otra vez la misma jugada una y otra vez. La famosa de spamear golpes. Y eso pues está mal visto, ¿no? O sea, sí, es muy mal visto, es terrible eso. Si tú vas a un torneo y ganas haciendo eso, no te van a abuchar, ¿sabes? Sí, te van a abuchar, te van a... muy feo. Y es porque el grupo social dice, no, o sea, el chiste es que tú aprendas los combos, las técnicas, de que te pongas bien busa, las mecánicas del juego, o sea, que juegues de esa manera, ¿no? Así es como lo condicionan. Otra manera que se me ocurre es no un grupo social relevante, no los jugadores, sino las propias empresas que los desarrollan, ¿no? Yo siempre he dicho que tengo mucho respeto para quienes desarrollan videojuegos porque es una chamba muy, muy intensa y pesada. Sí, está muy canija. Y pues por esa misma razón hay ciertas empresas, Nintendo, que pues que condicionan mucho el uso que se le da a sus creaciones. A sus creaciones, ¿no? Los tienen, o sea, se podría decir que los tienen muy protegidos, pero en ciertos eventos, ciertos contextos, sí es algo como que mal visto, porque ya ahora en estos años, después de 2021, 2020, ya como que la guerra de las consolas, la famosa guerra de las consolas, como que ya no trae mucho, no trae mucho sentido. Sí, no. Así que no, ya muchas compañías están ya juntando sus juegos, hacen crossovers, hacen pues, montones de cosas, eventos juntos incluso, y Nintendo sí está muy... En una burbuja. Ajá, está como en una burbuja, no es por echar la culpa, pero sí anda muy como que se encerrado a esas cosas, a ese tipo de cosas. No, la neta... Se me hace, no sé, yo pues hace poquito estaba viendo, ¿no? Ciertas cosas que están haciendo Nintendo porque lo estoy comparando más bien con otras empresas, con otro tipo de desarrolladores de videojuegos que invitan al jugador o sea, ok, este es mi juego y lo tienen como en una onda de software libre, ¿no? O sea, si tú le quieres, no sé, cambiar una textura o a lo mejor y le puedes mover por aquí y por acá, o sea, eres libre de hacerlo, ¿no? Nada más, pues no vayas a
cobrar, es software libre en ese sentido, es como copyleft. O sea, simplemente es para la comunidad, ¿no? Y ellos ven un beneficio, ¿no? Ven un beneficio en que haya esa interacción de las personas con su producto y que eso, pues de alguna manera, incluso podría ser hasta marketing, ¿no? Igual con los videos, la gente que se graba, etcétera. Nintendo, ¿no? Nintendo, si tú osas hacer un mod, un emulador o tratar de hacer algo así, no, o sea, ellos son como, no se tocan. Y eso es algo que, pues, ellos deciden, ¿no? El cómo se trata su producto. Sí, pues es un... Y pues bueno, ya el último tema que queremos tocar, pues es ya lo hemos estado revisando, que es el tema de las plataformas, del consumo, de las interacciones, de cómo todo esto, este mundo, pues, ¿no? Tiene un tronco, tiene una raíz, que es el videojuego en sí, ¿no? Y pues todas estas ramas de personas que lo juegan de cierta manera, ¿no? Tienes a personas que son speedrunners, tienes a personas que a lo mejor nomás juegan en su teléfono, a lo mejor una señora casada que pues tiene ahí un videojueguillo que juega y todas las noches, también es una forma de gamer. Y todo esto es como, pues, como un árbol, ¿no? Lo estoy escribiendo, los troncos, las ramas, ¿no? Y a fin de cuentas, pues los frutos, el follaje de este árbol, pues es como lo que más se ve, ¿no? Que es lo que está ahorita pues en las redes, como YouTube, TikTok, etcétera. Y sobre cómo se consume pues este mundo de los videojuegos, ¿no? Algo, por ejemplo, una experiencia personal es que a mí me llama mucho la atención eso de grabarme, ¿no? De grabarme jugando y de sacar clips, etcétera. Y he estado revisando o conociendo pues cómo está ese ecosistema. Y pues es complicado porque es mucho trabajo. La gente no normalmente piensa que un youtuber o alguien así es alguien que no trabaja, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Por lo general se les considera como alguien que no trabaja, pero en realidad es algo... Sí. Es como una profesión en sí, el ser youtuber también. Sí, pero es que, y de hecho porque dices, a un trabajo normal es de 8 horas, en Twitch están como 10 horas al día, casi 12 horas, y sí es algo, sí es una friega. Porque a veces no es de decir, sí, subo directo, subo videos, subo gameplays. Pero una cosa es grabarlo y otra cosa luego es editarlo. Y no todos tienen un editor ahí contratado, ¿no? Claro. Todo ese trabajo lo hacen ellos. Exactamente. Y precisamente como ese trabajo lo hacen ellos al principio, o sea, crean como estas formas, ¿no? De, ok, voy a estar jugando, pero mientras juego voy a grabar. Y de esta grabación voy a sacar clips, o a lo mejor un video de YouTube, o a lo mejor un no sé qué. Y así es como estas personas que estamos hablando, que tienen una identidad, así es como se dan a conocer, ¿no? Y empiezan a interactuar ahí mismo, en las plataformas, ¿no? Reciben comentarios, reciben etcétera, etcétera. Sí. Y pues sí, o sea... Donaciones, que de hecho para conseguir donaciones en Twitch ya ves que no es de, sí, te creas tu cuenta y a los 100 seguidores ya tienes donaciones. No, es como a los quién sabe cuántos. Sí tiene sus misceláneas, ¿no? Creo que son 50 seguidores y tienes que alcanzar a tener 50 seguidores y tener un momento en el que 5 personas distintas estén comentándote en vivo en el chat. Una vez logrando eso, ya puedes como alcanzar subir a nivel tu cuenta, ¿no? A que ya te puedan echar bitsillos y cosas, o sea, es todo un tema, ¿no? Y pues sí, ahí entra todo, ¿no? Los tipos, los grupos sociales relevantes, o sea, el tipo de clips, el tipo de ediciones que vas a ver, o sea, si tú te metes a TikTok y buscas Street Fighter, o sea, vas a ver diferencias, pero similitud entre los videos, porque las propias comunidades son como que las que crean la cultura con la cual no solamente se juega, sino se experimenta el juego en línea. Así es. Y pues bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces está muy padre este tema, la verdad da para muchos episodios este podcast. Video Games for Dummies. Video Games for Dummies. Video Games for Dummies. Algo que quieran añadir. Pues no, nada en particular. Todo bien. Pues nada, yo sí, un agradecimiento a ustedes, compañeros, y al profesor. Agradecimiento por el espacio también y todo el rollo. Y sí, un agradecimiento y pues nada.
Esperemos que algo se aprenda de esto. Esperemos que algo se aprenda de esto y recuerden Pues siempre... esperemos que más gente se pueda acercar a los videojuegos y que pues se les haga más interesante este medio, que pues salgan del desconocimiento de qué es lo que representa en sí la competición de los videojuegos y qué es lo que implican en realidad, porque no son solamente una actividad casual, sino que pues también puede influir de muchas maneras en las personas, o pues puede destacar de varias maneras diferentes, y pues como que no solo un entretenimiento, sino que también puede ser algo más serio o algo más profundo de lo que a simple vista podría parecerle a muchas personas. Sí, ¿no? Incluso hace poco jugué un juego, Gris se llamaba, Sí. que era pues un juego indie, ¿no? Un juego indie pues es un juego con un estudio pequeño detrás y era cortito. Nada más manejabas a una muñequita ahí que se movía de izquierda a derecha, pero iba como cambiando los colores y al final de cuentas fue una experiencia emocional para mí personalmente, que era un juego que hablaba del duelo. Era un juego que hablaba del duelo y sobre cómo esta persona iba traspasando ciertas emociones, y esas emociones te las transmitía con música, el juego no tenía diálogos, eran solo figuritas, hay muñequitos, colores, escenarios. Y a fin de cuentas fue una experiencia, te digo, emocional que yo la atesoro, ¿no? Conmigo. Entonces, pues sí, los videojuegos también pueden ser pueden ser arte, pueden ser competencia, pueden ser comunidad. Y sí, como dices tú, es invitar a quien no los conozca, pues, a acercarse, ¿no? A lo mejor acercarse con alguien que sí y le diga, hey, ¿qué me recomiendas, no? A mí que no sé nada, no, pues bájate o juega conmigo. O sea, realmente... Siempre que llegues con un gamer y le digas que quieres jugar con él, rara vez te va a decir que no. Por lo general, sus ojos van a brillar y te va a decir... Sí, o si le dices... Venga. No, pues, igual no importa si es casual o profesional. Cuando le dices enséñame, sí, se siente una sensación muy chida. Sí, la verdad sí. Entonces, pues nada, ese es el mensaje que le dejamos a quien sea que pueda llegar a escuchar este podcast. Y les mandamos un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.